Arrancamos con un invitado que es un lujo contar con él siempre, un colaborador de este programa desde el día cero, no el uno, no, desde el día cero con nosotros, y para nosotros es un gran privilegio recibir una vez más al doctor Luis Vergés. Doctor, arrancamos con usted de una vez. Bienvenido. Bueno, como decía el gran pensador José Martí, el hombre ha de estar allí donde el deber le llama. ¡Ay, qué bonito! Nos vemos mañana, señores. Así que aquí estamos, aquí estamos. ¿Qué es cuánto? Gracias, buenas tardes. Doctor, por supuesto usted sabe que de lo que vamos a hablar es de lo que está todo el mundo hablando, y quisiera que le diéramos como la connotación de emocionalmente, cómo manejar una situación. Yo misma aquí, hay días en que he dicho, cálmate, Yana. Le soy honesta, la impotencia me puede. Tenía gente querida allí dentro, pero no un familiar inmediatamente cercano. Eso es lo que siente mi corazón. Y así mismo yo veo que lo siente todo el dominicano o dominicana que tenga sangre en el cuerpo, me doy a entender. Entonces, ¿cómo manejar esa impotencia? El dolor siempre se ha de convertir en rabia, en impotencia. ¿Cómo mantener un equilibrio en ese sentido? El equilibrio se logra cuando nos proponemos pasar en primer lugar de la impotencia a la conciencia. ¿Y qué nos dice la Eso me conciencia? gusta mucho. Así es, ¿qué nos dice la conciencia? Bueno, que hay tres tipos de capital: el capital humano y social, el capital político y el capital material o económico. Lamentablemente lo que se está viendo hoy, que es lo que genera impotencia, que estamos descapitalizados en el plano humano. Y como estamos descapitalizados en el plano humano, se nos sigue hablando de desarrollo como sinónimo de tener mucho dinero, de tener muchas propiedades. Sin embargo, ¿Cuánto tiene, cuánto vale? exacto, cuando tenemos que hablar de libertad, de justicia y bienestar, nos estamos quedando cortos. Y eso genera impotencia, genera frustración. Primero porque ahora nos damos cuenta de lo frágiles que son nuestras estructuras para poderle dar respuesta a problemas como estos que se han presentado. Tanto la misma estructura judicial, tanto la misma estructura social. Fíjate cómo nos estamos sorprendiendo por cosas que se han ido descubriendo de la manera hasta cierto punto insensible, porque se coloca en primer lugar lo material por encima de lo humano. Dinero, dinero, dinero. ¿Y qué te dice eso? Que estamos descapitalizados en el plano humano. Y hasta que no salgamos de ahí, vamos a seguir decepcionados. Yo no me lo podía creer, porque en parte de las declaraciones de uno de los testigos se hablaba de que estando en una ambulancia, con aquello lleno de muertos, de personas fallecidas, búscame la cartera y tráeme la plata. Por Dios, sí, 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 es muy triste Eso lo dijeron como parte de las de declaraciones. lo que se ha escuchado en las declaraciones. Así es. Mira, yo te puedo decir un poquito en la parte propositiva. Recientemente hubo una destacada escritora de nombre René Brown, que ella dijo que podemos relanzarnos desde la vulnerabilidad hacia la fortaleza, que podemos relanzarnos desde la impotencia hacia la sensación interna de sentir un poder humano. Y creo que esa es nuestra esperanza. Y digo esto porque hay que tener cuidado, porque cuando un estado de impotencia, una sensación de decepción, estos dos estados combinados son parecidos al hambre, solo que el hambre es fisiológica, y en este caso estos dos estados son psicológicos. Y cuando hay una persistencia en una carencia de este tipo, donde nos sentimos impotentes durante mucho tiempo, entonces viene algo que se llama desesperación. Y después de la desesperación viene la desesperanza. Y ahí no debemos Eso es llegar. peligroso, Eso es ¿verdad? peligroso, porque las personas, cuando tú tienes una sociedad donde la gente se va llenando de desesperanza, llega un momento que ya nada importa. Nadie hace nada para que nada cambie. Las personas entran en un estado de pasividad donde no le importa lo que pase. O de rabia, doctor. Y de rabia, Porque me que es, imagino que serán sí, los extremos, un poquito. Ok, ahora lo interrumpo, porque ahora hay opiniones divididas en la sociedad, inclusive de parte de los mismos familiares,
de las personas fallecidas, en el sentido, muchos no están de acuerdo con la tipificación que se propone dar en el Tribunal de Homicidio Involuntario y alegan todo lo que hemos visto, todas las razones de las veces, de la advertencia. Algunos hablan de homicidio voluntario, no recuerdo bien la figura, con no sé qué, doloso. Y entonces están divididos. Cuando un conglomerado ve que las cosas no van perfilándose a resultar como propone una gran mayoría, ¿qué pasa? ¿Cuán profundo es ese trauma social? ¿Y cuáles son las consecuencias en las que puede degenerar una explosión de inconformidad? Bueno, volvemos al inicio. Fíjate que ya esto lo que está develando es una fragilidad institucional que tenemos, porque ahora se está volviendo al tema de la modificación del Código Penal. ¿Y por qué ahora se habla de nuevo de eso? 25 años dando la vuelta. Dándole vuelta a eso. Entonces, ¿por qué se habla? Bueno, porque hemos construido una sociedad reactiva, no proactiva, una sociedad que solo responde cuando viene la tragedia. La misma dinámica que se creó a raíz de la tragedia, bueno, tú viste el caos originalmente, en términos de liderazgo, en términos de asunción de los roles, contradicciones y todo eso. Bueno, eso se da precisamente por eso, porque necesitamos esa proactividad. Y ese es el peligro, que sigamos en esa dinámica circular que nos lleva siempre a solo responder cuando ya tenemos el problema encima. Y el peligro que yo veo, doctor, es la ley del talión. Cuando la justicia no te está respondiendo como tú necesitas que te responda. Eso trae violencia. Eso trae violencia. Y hay que tener cuidado con esa parte. Y ojo, yo estaba conversando también porque nos hemos centrado mucho en la parte de la victimización directa de las personas que perecieron. Pero cuidado porque hay quienes no perecieron, que son víctimas colaterales, que ahora están mal pasando. Muchos. Como por ejemplo cerca de 200 niños que quedaron en estado de orfandad. Yo comentaba de casos dramáticos que he venido escuchando, de padres que quieren asumir a esos niños, pero entonces la pareja del padre o la pareja del tío no quiere al niño. Hay muchas consecuencias, doctor. Justamente hablando de las víctimas y de las personas también que han quedado, no, sin ser psicólogos, por ejemplo, mucha gente opinó cuando el testigo clave dio la entrevista, mucha gente decía, esa persona necesita ayuda psicológica. ¿Cuántos más como Gregory hay en la República Dominicana con respecto a esto, ¿no? Con la tragedia? ¿Cuántas más personas usted entiende que necesitan, a raíz de esto que pasó, ayuda psicológica? Sí, mira, el problema aquí es que la gente no es muy dada a mostrar su vulnerabilidad como para uno tener el dato. Pero sí te puedo decir que en ese caso en particular se observa que esa persona necesitaba hablar. Esa persona tenía un cargo, una carga muy grande a nivel emocional, que solo hablando se libera. Ni siquiera un psicólogo pudiera liberar eso. Pero fíjese, fue al cabo de 2 meses. ¿Usted cree que pudo mucho el sentirse intimidado? Sí, bueno, ahí hay N posibilidades. Es decir, no lo puedo permitir. Sí, ahí hay N posibilidades. Eso hay N posibilidades. Hay algo que le llamamos sentimiento de culpa, que es una carga muy pesada. La culpa es como un castigo, que para mucha gente es peor que ir a la cárcel. El uno sentirse que por uno no revelar o compartir una información que puede generar un bienestar, que uno entonces está generando un malestar. Y eso es un factor muy determinante a nivel psicológico. Quizá eso ayudó a que él accediera a que esa entrevista se publicara. Tengo entendido que él había grabado una serie de videos también cuidándose por las dudas, que él había rechazado la protección que le habían ofrecido desde la Procuraduría del Ministerio Público, pero que como vio que pasó el tiempo, decidió hacer pública esta entrevista. ¿Cómo acompañar en el dolor, doctor, ante una tragedia que nos afecta a todos, doctor? A mucha gente, que yo me pongo a calcular, digo, pero es que mucha gente, ¿me entiendes? Son los familiares de los fallecidos, son los niños huérfanos, son los familiares, son los heridos, los que han sobrevivido, son los familiares.
de esos heridos, muchos que han quedado con discapacidad permanente. O sea, usted se pone a extrapolar y hay muchísima gente, doctor. ¿Qué se debe hacer en este caso? Mira, precisamente lo más importante, y qué buena pregunta, es armar una estructura primero de atención y de servicio. ¿Por qué razón? Porque no todos los casos son iguales. No es lo mismo el dolor y la incertidumbre unidas de un niño que queda en estado de orfandad que una parte de la población que está dolida por la sensación de impotencia y el enojo que ha provocado todo esto, pero que tiene una agencia personal para poder sobrevivir en lo adelante. Es importante que se sepa que el dolor no es un delito, porque muchas veces la gente niega el dolor y hay otras personas que desautorizan el dolor. Eso es el primer punto, no debemos desautorizar el dolor. El que se sienta con dolor de una u otra manera debe tener un canal de expresión, un canal de manifestación, porque cuando la gente habla sobre aquello que le duele, ya ahí comienza el punto de partida para aliviar el dolor. El segundo aspecto es crear redes de apoyo. Todo el que siente dolor por algo debe tener a alguien con quien conversar, alguien a quien contarse. ¿Usted ha atendido a mucha gente, Doc? Sin duda alguna, y de manera voluntaria hemos estado... ¿Cuál ha sido como el común denominador de lo que usted ha encontrado como diagnóstico en este proceso? Sí, hay una tendencia a convertir el dolor en un mecanismo de rabia, incluso de estrategia para no sentirlo. Es lo que más yo me he encontrado. Y por un lado, el manejar el dolor desde la rabia es cambiar una emoción por otra. Eso es muy bueno. Entonces habría que trabajar también la rabia. Y por lo otro está la gente que reprime y suprime. Esos son dos mecanismos. Represión es cuando uno no es consciente de que está tratando de convencerse a sí mismo de que no quiere sentir dolor. Y esos son los que se hacen los fuertes, que para que no lo vean, doblarse y ese tipo de cosas. Entonces esos son los que luego tienen un trastorno de duelo más adelante. Están los que se quedan atrapados en el dolor y la pérdida y el sufrimiento. Y eso entonces, como no avanzan, el duelo con el tiempo suele ser crónico. Tengo un término aquí en mis notas, duelo congelado. Sí, el duelo congelado, que le llaman también duelo inhibido, son los que se hacen los fuertes al principio y entonces luego detonan con cualquier cosa. Y el duelo crónico es el que permanece en el tiempo y la persona no te avanza. Entonces hay dos polaridades aquí. La polaridad del contacto con el dolor y la pérdida, que es saludable, siempre y cuando no nos quedemos ahí toda la vida, y el avance hacia la restauración. Tenemos que hacer una pausa, doctor. Así es. Cuando regresemos vamos a seguir conversando de este tema. Siempre es tan interesante hablar con usted. Gracias. Por Dios. Se supera una tragedia de esta magnitud, lo nunca antes visto. Inclusive hasta el sistema judicial tiene que ponerse las pilas. O sea, es el reto más grande que yo encuentro que el sistema judicial dominicano ha tenido, en lo que yo tengo uso de razón. Se supera, doctor, hace falta celeridad para mayor conformidad, superando esta primera etapa de duelo. Le quiero hacer 700 preguntas, pero él se las imagina. Y cuando regresemos nos da detalles el doctor Luis Vergés. Un agasajo siempre tenerlo de compañía. Gracias. Vamos con el doctor Luis Vergés. Yo le hice como 700 preguntas. Y óyeme, qué atrevida. Y lo dejé que usted se imaginara unas cuantas preguntas más, doctor. Hay una que las resume todas. A ver. Mira, la pregunta sobre si el dolor desaparece con el tiempo, te diré algo. Ese tipo de dolor tardará generaciones en desaparecer. Es como el dolor de la tiranía de Trujillo, es como el dolor, como vivieron los japoneses, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que si bien es cierto restauraron sus relaciones con quien fue su agresor en plena guerra, también lo es que todavía conmemoran todos los años hablando de eso, y de generación en generación eso ha transcurrido. Por eso es que cosas como esta tienen que prevenirse, porque las consecuencias que esto tiene
a largo plazo, pues duran una eternidad. Hablando de justamente de recordar y de la forma como otros países quizás han enfrentado este tipo de dramas, ¿qué sería lo recomendable? Mucha gente ha hablado del lugar físico del jet set, de hacer un monumento, de hacer un hospital, una iglesia, psicológicamente o incluso hasta para sanar. ¿Qué sería recomendable? Los seres humanos somos muy simbólicos. Simbólico significa que necesitamos manifestar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra lealtad, nuestros recuerdos, nuestra gratitud. Y ya espontáneamente la gente lo ha convertido en un monumento. Fíjate que los primeros días ya eso estaba lleno de flores, de mensajes. En Estados Unidos dio muchos resultados en el caso de la tragedia de las Torres Gemelas. Ya lo que se va a hacer, ya eso no sé qué tan formal habrá que hacerlo, pero espontáneamente la población lo ha ido haciendo. En Argentina, por ejemplo, han hecho cuando fue el tema de la dictadura del 76, que fue muy sangrienta, en los lugares de detención, donde estaban los lugares de tortura, hicieron como una especie de paseos. Donde están los nombres de las víctimas y la gente puede ir como a recordar, bueno, un lugar de memoria le llaman ellos. Bueno, recuerden ustedes lo que yo dije en principio, si queremos avanzar emocionalmente, tenemos que hacer conciencia y esa simbología de estos lugares y estos monumentos nos recuerda, hagan conciencia. Claro. Por eso es tan importante que... Y un lugar de desahogo. Claro, claro. Porque ese saco lo cargarán los familiares para toda la vida. Para como toda la bien dice. vida, para toda la vida. Es un lugar de tener un sitio donde ir a desahogarse. Me imagino, doctor, que psicológicamente un poquito yo te entiendo, yo comparto tu dolor entre personas que han pasado exactamente por lo mismo. Sí, así es, sin duda alguna. Y fíjate, la gente lo ha ido haciendo ya de manera espontánea. ¿Cómo lo hemos hecho los medios de comunicación? ¿Cómo te entiendes que hemos podido contribuir o hemos podido perjudicar en un proceso? Porque cada cabeza es un mundo, cada corazón es un mundo, cada quien canaliza el dolor y el duelo de una manera diferente. Y cuando ejerces la comunicación sin quizás, no puedes estar a tono con esas maneras distintas de asimilar y de sobrepasar el dolor en términos generales, doctor. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿En qué hemos fallado? ¿Y en qué hemos acertado? Mira, en términos generales, yo puedo manifestarte mi sorpresa porque yo esperaba más morbo, yo esperaba más dispersión de la información. Sin embargo, la tendencia que yo observé en la mayor parte de los comunicadores fue hacia la sensibilidad, hacia la empatía, la parte humana. Ha habido como una cierta unanimidad o tendencia a la unanimidad en eso. Casos aislados que siempre se dan de exabruptos, de gente que exagera y que cambia el dolor por el odio, por la rabia, la impotencia. Y yo pienso que tenemos que ayudar para que avancemos y que no nos quedemos estancados ahí. Es cierto lo que dice el doctor, porque hemos visto muchos medios entrevistando abogados, bueno, en el caso de acá también psicólogos, gente como que nos ayude porque uno mismo también está frente a algo que nunca lo vimos y tenemos que transmitírselo a un público de una manera llana y que entienda también. Buena esa aclaración, doctor. Sí, así ha sido, así ha sido. En términos generales, para lo que yo esperaba, porque yo estaba muy asustado por la forma como pudo haberse manejado esto. Y la profundización del dolor es directamente proporcional a ese silencio institucional que hubo. Yo hablaba de un silencio hiriente, sobre todo en los primeros días, y decía paciencia, paciencia, debemos tener la paciencia, Job, porque nos hablaron de 3 meses. Pero es que no se decía absolutamente nada, doctor, ni de parte de la familia propietaria, ni de parte de las instituciones, y la gente y las familias ávidas, ansiosas por saber algo, porque tienes que buscar un consuelo hasta en una explicación que te den, sobre todo en una explicación, hasta donde eso no ayudó en el sentido de que profundizó el dolor. Sí, claro, porque recuerda que dolor más incertidumbre agrega ansiedad y la ansiedad trae desesperación. Entonces, ya cuando hay dolor, hay mucha vulnerabilidad. Por eso,
la información oportuna, bien transmitida y sobre todo con una estructura de apoyo en relación a qué pasos se están dando y cómo se están dando y con qué perspectiva y cuál proyección, eso devuelve paz, eso devuelve serenidad, eso devuelve confianza y esperanza, que son los mecanismos que se contraponen a lo que no debe pasar: impotencia, desesperanza y desesperación. Entonces, si esos son los elementos sinónimos de lo que no debe pasar, tenemos que hacer todo lo opuesto. ¿Y cómo usted se hace, doctor? Porque usted es un excelente profesional, pero usted es un ser humano, sensible por demás, porque así yo lo reconozco. Gracias. ¿Cómo usted se hace cuando escucha de primera mano la tragedia, que si estaba debajo del cemento, que duró tantas horas, que lo sacaron vivo y fallece? Las historias, porque han sido cientos de historias. ¿Cómo usted se hace para quedarse con el traje puesto de psicólogo y no quebrarse en algún momento? Mira, algo que nosotros sabemos es que si tenemos que quebrarnos, tenemos que quebrarnos. Eso está bueno. Porque esa lucha interna para no hacer algo que por la intensidad de un fenómeno es lo normal que puede ocurrir, lo primero que hacemos es entender qué es lo normal y qué es lo anormal. Aquí lo único anormal no es que nos quebremos, lo único anormal es lo que pasó. Exacto. Porque lo que pasó es lo anormal. Que nos quebremos ante una situación tan drástica, una situación tan intensa, una situación tan desbordante desde el punto de vista de lo que nosotros somos por nuestras defensas psicológicas en el plano humano, lo normal es eso. Entonces, eso fue lo que pasó, pero temporalmente. Ya cuando uno procesa el hecho, algo que ayudó a procesarlo más o menos es que originalmente se habló de 30 personas fallecidas. Fue como en dosis. Sí, entonces, pero ya cuando sigue en aumento, ahí comienza esa percepción de descontrol, de que yo no puedo con esto. Y fue donde la mayoría de la gente se quebró. Hablando justamente de lo normal y lo no normal, Yagna decía recién parte del testimonio donde se dice que esta señora, la hermana de el señor Espaillat, habló del dinero. Se habla también de que él un día después de la tragedia estaba hablando de unas bebidas. Se habla de que él estaba informado de todo esto. Psicológicamente, ¿cómo podría afectar esto en el caso, por ejemplo, de si se pueden presentar pruebas o esto se puede sumar a la causa? Bueno, psicológicamente ahora mismo la necesidad prioritaria es la justicia. Muchas personas entienden que su dolor se calma cuando haya justicia. Entonces todo lo que contribuya a eso, pues va a generar un impacto saludable. Justicia en base a sus aspiraciones. ¿Usted me entiende? Sí. Y ahí entonces hay que meterlo del conglomerado. Claro que para sí. compensar ese dolor, doctor. Y lo estás viendo, la tendencia es esa. O sea, cada vez que se abre un micrófono para que la ciudadanía opine, eso es lo que se está planteando. En las redes, en todos lados. Pero yo me refería también a si esto los perjudica a ellos porque tenían conocimiento. Entonces se puede mostrar de que tenían conciencia de que podía caerse el techo, de que en el medio del desastre estaban pensando en el dinero, en las bebidas, en su dinero. Eso es lo que juzga la justicia. La justicia condena precisamente la intención, la conciencia, el conocimiento de las cosas que pueden hacer daño al otro. Así que por ese lado, evidentemente que perjudica. Yo no quiero que esto se acabe, pero usted tenía otro compromiso un chisme más temprano. Siempre lo logramos. Ay, no quiero que usted quede mal. Doctor, finalmente, además de que nos dé su número de teléfono, que sé que muchas personas de las afectadas por la pérdida, de los afectados por los heridos, de cualquier persona que necesite una ayuda en un momento determinado de la vida, estaría en las mejores manos si está con usted, doctor. 3 recomendaciones que han sido común denominador para todas las personas a las cuales ha tratado de cerca y que han tenido relación con esta gran tragedia. ¿Cuáles son esas recomendaciones? La primera recomendación es que aceptemos que todos somos víctimas aquí de esto que ha pasado. Hay niveles de victimización, hay víctimas directas que fueron las que perecieron. Ahí entran los descendientes de esas víctimas que ahora mismo están en un estado de vulnerabilidad mayor.
nosotros que ahora hemos quedado condicionados con un temor, ya gran parte de la población cuando llega a los lugares mira para arriba. Y eso te dice a ti que hay una sintomatología creada a nivel colectivo. Segundo, aceptemos nuestra condición de vulnerabilidad para a partir de ahí caminar hacia la fortaleza. No somos fuertes porque neguemos en un momento determinado lo vulnerable que nos sentimos. Y tercero, entender que todo daño, si no tiene una reparación absoluta, por lo menos debemos procurar prevenirlo para no tener que repararlo. Pero si ya el daño está, de una u otra manera, hay que buscar la manera de que se repare. Que de esta barbaridad nos quede algo mínimamente positivo. Que nos quede algo mínimamente positivo. Y tres cosas que van a quedar positivas de esto se llama los beneficios del post-trauma. Vamos a tener una nueva filosofía de cómo nos vamos a ver a nosotros mismos en términos particulares a partir de esta experiencia. Ya vamos a saber con más ¿Usted cree que claridad. esto humaniza más la sociedad, doctor? Sí, la humaniza. Es que lo que ha pasado es una cosa grande, grande, grande. Sí, la humaniza, hasta el punto que ya yo escucho personas que han dicho, esto a mí me ha cambiado. Y esto a mí me ha cambiado porque sabemos lo vulnerable que es la vida ante la muerte. Y en segundo lugar, esto puede mejorar las relaciones interpersonales, como yo dije en principio, fortalecer el capital humano, porque en definitiva nos damos cuenta que el capital humano es la base de los demás capitales, porque si el ser humano no existe, no tiene capital económico, no tiene capital político y no tiene ningún otro. Así que yo pienso que esos serán los dos grandes beneficios y sobre todo eso, tener una filosofía de la vida que nos lleve a poner el ser por encima del tener. Excelente. Gracias, doctor. Bueno, que merece un aplauso siempre, Dios mío. Gracias, doctor. ¿Dónde ponerse en contacto con usted? Tengo el 809-688-5292. 809-688-5292. Bueno, es una gran oportunidad estar cerca de este señor, y favorecerse de toda la ayuda que le puede dar a través del Centro Psicológico Bienestar Familiar Vergés Guzmán. Gracias, mi doctor. Gracias, Jan. Un abrazo.